Hola, queridos amigos y hermanos. El día de hoy, viernes 24 de noviembre del 2023, seguiremos hablando sobre el asunto de la voluntad de Dios y la toma de decisiones, usando algunos ejemplos bíblicos. Empezaremos por Josué 3:4, que dice: Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. En este evento, el pueblo de Israel está por tomar la tierra prometida. Van a pasar el río Jordán y el arca del pacto va a ir delante de ellos. En el momento en que los sacerdotes que llevan el arca pisan el agua del Jordán, se abre el Jordán y pasan ellos. Pero de ahí en adelante no conocían el camino. Los únicos que conocían de esa región eran Josué y Caleb. Todo el pueblo no conocía ese lugar. Por eso les da este consejo. No saben por dónde van, pero ustedes deben seguir el arca. Cada día nosotros nos enfrentamos a nuevas experiencias, nuevos retos que nos llevan al límite de nuestra fe en Dios. Sin Él, las personas no pueden, por menos que preguntarse qué dirección deben seguir. Con Dios, los creyentes saben que cada nuevo día está en manos de Dios y que les guiará de acuerdo con su plan eterno. Y los israelitas tenían este asunto. Ellos siguieron el arca para conocer el camino. Así nosotros podemos mirar a Dios y su palabra para saber por qué camino desea que avancemos. O sea, preguntémosle a Dios por qué camino desea que caminemos y qué decisión debemos tomar, porque son muchas las decisiones diariamente. Hay otro caso muy interesante también. El primer libro de Reyes 12:8 dice: Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Se trata de que cuando muere el rey Salomón, Roboam, su hijo, toma el poder, pero viene un grupo y le dice: mire, hemos estado bajo un yugo muy fuerte, quítenos algo del yugo, o sea, disminuyanos los impuestos, ya no nos exija tanto al pueblo. Pero Roboam pregunta a los ancianos, a los consejeros, y le dicen: mira, trátalos bien, respóndeles con cariño y disminúyeles los impuestos. Y ellos te van a servir siempre. Pero no quiso escuchar ese consejo y le preguntó a sus jóvenes, a sus amigos jóvenes que de su edad, y ellos dicen: no, hay que aumentarles los impuestos para que podamos seguir viviendo bien. Así que Roboam no quiso escuchar a sus mayores y a los consejos que le daban, y esto condujo al final a que el reino se dividiera. Uno busca consejo por muchas razones, pero algunas de las más importantes, quizá para mí por lo menos, son las siguientes. Se pide consejo esperando que alguien más tome la decisión por mí, por si me equivoco. Ya no llevo responsabilidad. Bueno, pues aquel me dijo que lo hiciera. Y otros buscan consejo para afirmar su deseo, para ver si alguien está de acuerdo con la decisión que ya tomó. Y esté o no de acuerdo, ya tiene tomada la decisión. Y también hay otros que buscan consejo porque están buscando la voluntad, hacer la voluntad de Dios y no tienen la información necesaria, bíblica, por ejemplo, para saber qué hacer en este caso. Por eso es prudente buscar consejo, pero debemos confrontar siempre ese consejo con la palabra de Dios, porque Dios sabe el camino por el que deberíamos avanzar. También Romanos 12, del 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Y aquí nos da una idea muy interesante sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y la idea es que no tomemos el molde del mundo actual, o sea, no seamos como los cristianos gelatina, que la gelatina toma el molde, toma la forma del molde, y así el cristiano gelatina pues se amolda a todo lo que se proclama en el mundo. Y entonces dice, mejor entreguen su vida en adoración, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De esa manera van a conocer más la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Recordamos que la voluntad de Dios está en los 10 mandamientos, para empezar, esa voluntad directiva que no se puede, que no se debe quebrantar. Y bueno, en el caso de esta de este pasaje, la transformación empieza en nuestra mente, va a toda nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros deseos también, y con eso vamos a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. También Pablo, el apóstol Pablo le dice, no más bien Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, en ocasiones tenemos que elegir entre dos opciones. Independientemente de lo que elijamos, necesitamos la sabiduría divina para ver la vida desde la perspectiva de Dios y para tomar decisiones positivas en circunstancias difíciles. Así que cuando pidamos, oremos humildemente de corazón y estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda. Y el apóstol Juan, en su primera carta, versículos 5-14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios cuando tomamos una decisión? Pues primero debemos plantearnos si realmente queremos saber qué quiere Dios y si de verdad queremos seguir su guía. Entonces debemos orar y estudiar la palabra de Dios para buscar consejo. Así que mi querido hermano, estudia la palabra de Dios, busca consejo en la voluntad de Dios y toma tu decisión y seguramente vas a disfrutar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que Dios te bendiga.